Hoy vamos a echar un vistazo a John Grimek, uno de los mejores culturistas de la era de plata. Su físico no tenía parangón y sencillamente jugaba en otra liga. Os traigo anécdotas muy entretenidas de su carrera como culturista, incluyendo cómo se convirtió en el único hombre que ha ganado 2 veces el título de Mr. América. Pero empecemos por el principio. John Grimek nació en 1910 en Nueva Jersey. Su interés por levantar pesas le vino originalmente de su hermano mayor, George, quien estaba interesado en la cultura física y compraba todo tipo de equipos de culturismo que se anunciaban en las revistas de musculosos de la vieja escuela. ¿Quién iba a decirles que al final sería John quien realmente utilizaría y se beneficiaría de todo ese material? Después de un par de años de entrenamiento, a los 19, John comenzaría a enviar algunas de sus fotografías a revistas de músculos. Tan pronto como leí sobre esto, supe que tenía que intentar encontrar algunas de esas fotos. Y después de una minuciosa búsqueda, por suerte, di con ellas. Esta es de la revista Strength y se publicó en octubre de 1929. La calidad no es sorprendente, pero esta es quizá la primera vez que John aparece en una revista. Aquí tenemos unas cuantas fotos más de John de principios de los años 30. En ese momento tenía poco más de 20 años y sería entonces que su físico realmente comenzaría a llamar la atención. Para que entiendas lo impresionada que estaba la gente con el físico de John, voy a leerte un artículo que Sigmund Klein escribió en la revista Strength and Health en 1956 sobre la primera vez que conoció al joven John Grimek, allá por 1930. Para quien no lo sepa, Sigmund Klein dirigía uno de los gimnasios más populares de Estados Unidos en aquella época y era sin duda una de las figuras más influyentes de la cultura física. Aclaro esto solo para que puedas entender hasta qué punto fueron de importante sus palabras sobre Grimek, ya que no era un tipo cualquiera, sino todo un experto en la materia. Aquí lo llevas. Dado que mi gimnasio está situado en el extremo norte de Times Square, tengo la suerte de que la mayoría de los hombres fuertes que visitan la gran ciudad hacen de mi local un puerto de escala. Así que he conocido a casi todos los grandes musculosos del mundo de las pesas durante los más de 30 años que he pasado en Nueva York. Naturalmente, a menudo miro atrás y recuerdo las celebridades que subieron las escaleras a mi refugio de hierro. Y a veces me pregunto quién fue el mejor de todos. ¿Quién, entre todos ellos y quizá los miles de visitantes, será considerado el más grande cuando se escriba la historia? ¿Quién será recordado dentro de 50 años como recordamos hoy a Sandow? Y cuando pienso en estas cosas, no hay vacilación en mi mente. Y mientras me recuesto en mi silla, me teletransporto de nuevo a aquella tarde de 1930. Eran poco más de las 5 y el gimnasio estaba lleno de alumnos de la tarde, cuando un joven de complexión robusta entró por la puerta. Me di cuenta de que era un hombre de barra, pero por lo demás, era un completo extraño. Lo saludé y él se acercó a mi escritorio, donde yo estaba sentado revisando mis registros. Mientras estaba allí, apoyado con una mano en el escritorio, de repente tuve la impresión de que se trataba de un joven completamente fuera de lo común. Quizá fue porque mis ojos se desviaron hacia la mano plantada en el escritorio. No era una mano inusualmente grande, pero tenía cierta forma que daba una clara impresión de fuerza y poder. Mis ojos siguieron la mano hacia arriba y notaron la muñeca gruesa y poderosa que asomaba debajo de la manga de su abrigo. Mi curiosidad se despertó. ¿Podrías arremangarte un momento?, le pregunté. Sonrió tímido y aseguró: «Nah, has visto mejores brazos que los míos». Pero le convencí de que se quitara la chaqueta y se arremangara. El brazo así expuesto solo podría describirse mediante una frase que he oído antes en alguna parte. Era como el brazo de Vulcano fundido en bronce. El antebrazo se hinchó por la poderosa muñeca, y los bíceps y tríceps estaban moldeados como si un escultor los hubiera cincelado en piedra. Pensé, ¿qué modelo habría sido este hombre para Miguel Ángel? Ansioso ahora por ver si el resto de su físico encajaba con su poderoso brazo, le pregunté si podía ponerse un pantalón deportivo y unirse a nosotros en un entrenamiento ligero. Fue necesaria un poco de persuasión para que aceptara, pero finalmente se puso unos pantalones deportivos y salió al gimnasio. El resto de mis alumnos dejaron de hacer ejercicio inmediatamente, porque ellos tampoco habían visto nunca una constitución tan hercúlea. Cogió una barra de 80 kilos, la colocó detrás de su cuello y comenzó a calentar haciendo algunas flexiones profundas de rodillas. Pero su versión de este ejercicio era algo que nunca había visto antes ni después. Cayó a una posición extremadamente baja, con los pies planos, casi sentado en el suelo. Y luego, cuando los poderosos músculos de sus muslos lo impulsaron hacia arriba, parecía que eran tan tremendamente fuertes que en realidad lo levantaron del suelo por lo menos 30 centímetros o más en el aire. Honestamente, mientras seguía subiendo más y más, me preocupó que en su próximo salto su cabeza se estrellara contra el techo. Todo esto lo hizo de una forma tan ligera y sin aparente esfuerzo que pensé que podría continuar toda la noche. El grupo de miembros del club se miraron entre sí y luego a mí. Mi boca estaba
más abierta que cualquiera de la de ellos. En cada flexión y salto, los enormes y poderosos músculos de su espalda y sus piernas parecían extenderse y encogerse como una máquina bien engrasada. Ninguno de nosotros había visto una musculatura así. Ninguno había visto nunca a un hombre tan evidentemente poderoso como para hacer que una barra de 80 kilos pareciera liviana como una varita. Era simplemente como si no pesara nada. En ese momento todos nos preguntábamos quién era aquel magnífico atleta, de dónde venía y qué había hecho para crear aquella asombrosa panoplia de músculos. Entonces le preguntamos y nos dijo que vivía al otro lado del río, en Jersey. Su nombre, John Grimek. No sé vosotros, pero la primera vez que yo leí esto no podía dejar de sonreír, porque te da una gran idea de cuán increíblemente poderoso y único era el físico de John, y qué espectáculo tan asombroso debió haber sido verlo haciendo esas sentadillas con salto. Pero bueno, continuando con la historia, desde principios hasta mediados de la década de 1930, John continuó desarrollando sus músculos. Sin embargo, el culturismo todavía estaba en una etapa muy temprana y no había muchas oportunidades para que los culturistas compitieran o ganaran dinero. Entonces, John se sumergiría en el levantamiento de pesas olímpico, donde haría uso de su extraordinaria fuerza y durante un tiempo incluso tendría el total más alto de cualquier miembro del equipo estadounidense. Ya para el año 1936 se había ganado un lugar en el equipo olímpico y se fue a Berlín para competir en los Juegos Olímpicos de verano. Aquí hay una foto en el equipo olímpico de 1936. Podemos ver que John es el tercer atleta desde la izquierda. Sin embargo, el desempeño de John terminaría siendo bastante decepcionante, ya que siendo el atleta más liviano de su categoría no pudo ubicarse muy alto. En 1938, John se mudaría a Pensilvania para unirse al York Barber Club de Bob Hoffman. Sería en ese momento que empezaría a centrarse de nuevo en el culturismo. John participaría en algunas de las primeras competiciones físicas que normalmente se llevaban a cabo inmediatamente después de las competiciones de levantamiento de pesas. Sus rutinas de poses y control muscular tuvieron mucho éxito. Y por esta época, la gente empezó a llamarlo The Glow, que significa el brillo en español, porque su cuerpo y su piel parecían tan saludables que era casi como si irradiara energía a través de sus poros cuando posaba. Supongo que es difícil apreciarlo en estas fotos antiguas, pero es cierto que parece que brilla en alguna de ellas. Aparentemente fue uno de los primeros culturistas que bronceaba su piel a propósito para mostrar mejor sus músculos y también se aplicaba un poco de aceite en el cuerpo, lo que seguramente ayudó a darle aquel aspecto radiante. En 1940, John finalmente tendría una gran oportunidad en el culturismo cuando fue invitado a competir en el primer espectáculo Mister América patrocinado por la Unión Atlética Amateur. Entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, no se llevaron a cabo muchos espectáculos de culturismo a gran escala desde la época de Sandow a principios de siglo. Sin embargo, el Mister América de 1940 sería un evento multitudinario, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York. De hecho, creo que no me equivoco al afirmar que este espectáculo sería la chispa que haría prender la gran era de plata del culturismo tal como la conocemos hoy. A los casi 30 años, John Grimek subió a aquel escenario y, según cuentan, varios de los jueces fueron vistos frotándose los ojos con incredulidad. No podían creer lo que estaban viendo. Estaba claro que los otros competidores no tendrían ninguna posibilidad, ya que no podían compararse con el magnífico desarrollo físico de John. Antes de que terminara la noche, John, ya proclamado como Mister América, se vio inundado de todo tipo de nuevas oportunidades, incluyendo papeles en cine y teatro. Pero John tenía otros planes y elegiría quedarse en York para seguir mejorando su físico. Regresaría al escenario de Mister América al año siguiente, en 1941, y una vez más consiguió una victoria aplastante. El desarrollo físico, la simetría y la habilidad de posar de John estaban tan por encima del resto que los organizadores pensaron que tendría el monopolio de la competencia durante muchos años. Debido a esto, la Unión Atlética Amateur aprobó un fallo que desde entonces prohibiría a un ganador competir en futuros concursos, lo cual convertiría a John en el primer y único 2 veces campeón del Mister América. En otras palabras, era tan bueno que incluso le prohibieron volver a competir. Esto, combinado con las exigencias de su nuevo trabajo como editor senior de la revista Strength and Health, dejaría en suspenso la carrera de culturismo de John. La Segunda Guerra Mundial también se estaba intensificando y pondría fin a la mayoría de las competiciones atléticas, aunque John hizo todo lo posible para mantenerse en forma y preservar la mayor cantidad de músculo posible durante este tiempo. Finalmente, en 1947, se celebró en Filadelfia el Campeonato Mundial de Halterofilia. Y dado que asistirían varios de los hombres más musculosos del mundo, los organizadores pensaron que sería una buena idea realizar una competencia de físico después del evento principal. Este sería el primer Mister Universo.
Lamentablemente, a John no se le permitió competir porque la Unión Atlética Amateur lo consideraba un profesional, aunque muchos pensaron que la decisión estaba injustificada. Este primer Mister Universo contó con grandes figuras y el ganador fue Steve Stanko, un buen amigo de John. El segundo puesto fue para John Farbotnik, el tercero para Eric Peterson y el cuarto para George Eiferman. Al año siguiente, en 1948, John, que ya tenía 38 años, finalmente tendría la oportunidad de demostrar su valía en un escenario internacional, ya que se celebró en Londres una segunda competición de Mister Universo, esta vez con diferentes organizadores que permitieron competir a los profesionales. Esta competencia atraería a lo mejor de todo el mundo. John escribió un excelente artículo sobre su experiencia en Londres. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero aquí tengo algunas de mis partes favoritas que espero te ayuden a entender la magnitud de este espectáculo. Este es el propio John Grimek escribiendo para la revista Strength and Health apenas un par de meses después de la competencia Mister Universo en 1948. En los últimos años, muchos expertos en cultura física y escritores me concedieron el título de hombre más desarrollado del mundo, pero como nunca justifiqué del todo la obtención de este título en un concurso internacional, tenía mucho que desear por mi parte. Sin embargo, los títulos me preocupan poco y personalmente nunca recurro a su uso si puedo evitarlo. Todavía hay algunas personas que en los últimos meses han intentado todo para desacreditarme, pero todo ese revuelo distorsionado me hace reír. Este evento internacional de Londres fue una prueba para mí y aún estaba por ver cómo afrontaría la situación. No hice ninguna profecía prematura a pesar de que numerosas personas me aseguraban una victoria. Naturalmente, me alegré de este gran apoyo, pero no me di cuenta de su magnitud hasta que aparecí en el escenario del Teatro Scala de Londres. De hecho, muy pocos lugares contaron con un público más entusiasta. Recuerdo que al salir del teatro después de la sesión de la tarde, el director del backstage, desconocido para mí, me tendió la mano y me dijo: o ganas este concurso o esta gente derriba el teatro. Esto fue una sorpresa para mí, pero quedé muy satisfecho. Hay que admitir que los ingleses son un pueblo minucioso y ningún detalle es demasiado pequeño ni demasiado grande para que lo tengan en cuenta al planificar un evento de este tipo. Este concurso fue, con diferencia, uno de los mejores intentos, aunque el teatro en el que se celebró resultó muy inadecuado para el número de personas que acudieron a verlo. 16 naciones diferentes estuvieron representadas en este concurso, lo que demuestra que los organizadores trabajaron duro y durante mucho tiempo para que este evento fuera un éxito, y deben ser felicitados por su excelente trabajo. Durante mi estancia allí entré en contacto con mucha gente. Innumerables personas me preguntaron cuál era mi secreto para desarrollar músculo. Y cuando les expliqué que el trabajo duro era el verdadero secreto, me lo agradecieron y prometieron que volverían a su tarea y trabajarían más duro que nunca. Cada uno de nosotros estaba limitado a 4 poses y traté de cumplir con estas reglas a pesar de los gritos de la audiencia pidiendo más. En la final, sin embargo, a cada concursante se le permitieron 3 minutos para hacer cualquier pose o agilidad que quisiera demostrar. Esta vez hice más poses y control muscular, terminando con un split, una parada de manos y un giro para cubrir el límite de tiempo impuesto. También descubrí en el artículo del mes pasado que incluso antes de que se llevara a cabo esta final, el ganador ya estaba elegido. Esta demostración fue solo una exhibición adicional para cerrar uno de los mejores concursos jamás realizados. Así que este acto no ganó el concurso para mí. En el salón, durante el levantamiento olímpico, mucha gente seguía preguntando si haría control muscular en este espectáculo. Me sentí un poco incómodo con esto, porque Inglaterra ha producido y ha sido testigo de un control muscular fenomenal por parte de atletas como Maxic, Montesaldo, Allen Mead y otros que eran maestros en este arte. Yo no podía aspirar a igualar o superar a ninguno de estos hombres, pero el público aplaudió a gritos por esta exhibición y pude sentir una cálida sensación de hormigueo en mi columna cuando regresé para un bis. Agradecí este apoyo porque demostró que no decepcioné a la gente que esperaba grandes cosas. Logré expresar parte de mis sentimientos a través del sistema de sonido ante esta emotiva bienvenida. Tan pronto como me anunciaron el ganador, todos parecieron extenderme cálidas felicitaciones y el apretón de manos se volvió furioso por un tiempo. Todos y cada uno de los jueces y muchos de los concursantes me estrecharon la mano con una calidez que siempre recordaré. Hackenschmidt, extraordinario strongman y ex campeón mundial de la lucha libre, me dijo después de algunas fotografías: Grimek, has ganado el mayor honor que jamás podrás ganar. Renuncia a esta competencia y continúa inspirando a toda la juventud del mundo con tu maravilloso físico y tus grandes enseñanzas. Esta declaración proveniente de una personalidad tan célebre, uno de mis ídolos durante tantos años, fue realmente emocionante y cuando le devolví el agradecimiento prometí que lo haría.
No se puede conceder mayor honor a ningún hombre que un cumplido de George Hackenschmidt, y esa multitud entusiasta que llenó el Teatro Scala el viernes 13 de agosto vivirá para siempre en mi memoria. Un clímax perfecto para cualquier hombre. ¿Qué más se puede pedir? Qué relato tan maravilloso escrito por John. Solo puedo imaginar el honor y el increíble sentimiento que pudo haber sido recibir tales elogios del gran George Hackenschmidt, que en ese momento tenía 70 años. Por supuesto, John ganaría la competición, dejando el segundo lugar a Steve Reeves y el tercer lugar a André Drap de Francia. Justo después de que se anunciara la victoria de John, Steve Reeves se abrió paso hasta el micrófono y declaró a la multitud: "Creo que John Grimek es el mejor culturista que jamás haya existido". John también seguiría el consejo de Hackenschmidt y anunciaría su retiro del culturismo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Debido a una tremenda presión, John volvería a subir al escenario a regañadientes al año siguiente, en 1949. Con casi 40 años en ese momento, John compitió en el concurso Mr. USA. A pesar de las buenas actuaciones de Steve Reeves, George Eiferman y especialmente de Clancy Ross, John acabaría ganando su última competición de culturismo. Esta vez prometió no volver a competir en una competencia física sin importar quién lo desafiara. Y John Grimek por fin se retiraría del culturismo con un récord perfecto e invicto, consolidando su lugar como uno de los culturistas más dominantes de la historia. Lo que encuentro más interesante del físico de John es que nunca estuvo muy delgado. De hecho, diría que en la mayoría de fotos que he visto tiene más del 15% de grasa corporal y apenas tiene abdominales visibles. Claramente esto no fue un problema en la era de plata, ya que John era considerado el mejor de los mejores y también era un icono de la salud. Pero como ves, en un programa de culturismo moderno lo llamarían gordo y no tendría ninguna posibilidad de competir. Esta es la razón por la que John y otros grandes de la era de plata eran enormes. Pesaban más de 90 kilos, mientras que los culturistas naturales modernos tienen que bajar a 72 o 77 kilos más o menos si quieren tener alguna oportunidad. Luego se ponen una camiseta y apenas parece que levanten peso. Si John hubiera estado obsesionado con tener un 6% de grasa corporal y tener unos abdominales marcados durante todo el año, entonces no habría posibilidad de que hubiera llegado a ser tan grande e impresionante como era. Qué sorprendente sería si el culturismo natural moderno pudiera volver a los estándares competitivos de la era plateada, ¿verdad? En cualquier caso, John no solo era enorme, sino extremadamente fuerte, flexible y también un maestro en el control de los músculos y las poses. Al parecer, podía posar durante 20 minutos seguidos sin repetir posición. Realmente lo tenía todo. Después de su retiro de la competencia, John continuaría activo en la comunidad del culturismo durante muchos años más, tanto como escritor como entrenador. Fue tan influyente que recibió otro apodo, The Monarch of Muscledom. John murió en 1998 a la edad de 88 años, dejando atrás uno de los legados más impresionantes en la historia del culturismo. Como señaló acertadamente Sigmund Klein, John Grimek fue para la era de plata lo que Eugene Sandow para la de bronce. Bueno, esto es todo. Espero que hayas disfrutado de esta exploración de la vida y los logros de John Grimek. No te olvides de dejarnos un like y de seguirnos si aún no lo haces. Gracias y nos vemos en el próximo.